Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Vicky, perdón por la tardanza, tuvimos un contratiempo técnico, pero ya estamos aquí. Les agradecemos que nuevamente estemos reunidos con nuestra tacita de té o de café. Vamos a pasar muy buena tarde platicando sobre matrimonios. Hola chicos, ¿cómo están? Arturo y Soco Aguas, José y Elide de la Cruz. Hola. Víctor y Ana Green Romero, Arturo y Ceci Arellano, Armando y Leti Nolasco, Jorge y Nati Aguilar y Gerardo y Claudia. Estamos aquí. Buenas noches. Para compartir con ustedes el tema de hoy, que es la falta de empatía en la familia. Es un tema muy interesante. Y miren, parte de la empatía es, aún hay que tener empatía con los vecinos. Lo que escuchan es un perrito de la casa junto. Entonces, si escuchan durante el programa un perrito, es el perro de su participación. Se llama Botas. Sí, no es nuestro. No es nuestro. Pero en esta noche vamos a tener la participación y la conducción de Pepe y Elide de la Cruz, que como ya habíamos mencionado, ellos son los encargados de los matrimonios que tienen hijos jóvenes, mayores de 15 años y que todavía viven con nosotros. No, pero déjame decirte, hay una peculiaridad en ellos, que no solamente tienen hijos, sino tienen como barajas como para escoger. A ver, platícanos, ¿cómo es que las edades de tus hijos? Mis hijos tienen 40, 20 y 18. Tanto. O sea que son expertos con ellos y además tienen muchos años en la consejería matrimonial y con mucho gusto pueden acercarse a ellos si tienen hijos de 15 años para arriba y que todavía vivan en casa. Muy bien, permítanme un segundo, chicos. Ok, le dejamos la palabra a Pepe y Elide de la Cruz. Somos todo oídos para que ustedes puedan comenzar con este tema, ya que ellos van a ser nuestros coordinadores el día de hoy. Adelante, chicos. Sí, muchas gracias, Oscar. Pues qué difícil esto de la pandemia. Tenemos mucho tiempo para platicar, mucho tiempo para convivir, pero también tenemos muchísimo tiempo para tener fricciones y pues ya son más de 2 meses de confinamiento y el ambiente en casa, nos guste o no, se ha ido enrareciendo, se ha ido complicando, cada vez más tenso. Y pues esto que es forzoso, también se agregan detonadores difíciles que son, por ejemplo, ocurren en muchos hogares, pérdida de trabajo, cuando el dinero ya empieza a escasear y pues la señora ve que la casa no tiene límite, el trabajo en la casa es sin fin. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un gran riesgo al salir. Entonces eso calienta el ánimo dentro de nuestro ambiente familiar y pues desgraciadamente vemos que esto se hace muchas veces irrespirable, un ambiente muy, muy hostil. Esto también se agrava cuando cada uno de los miembros de la familia siente que él es la víctima y pues tiene que aflorar sentimientos que pasan, que de estar tanto tiempo con la familia no creemos que existieran. Vemos que puede haber una enorme apatía y podemos llegar a la ira desmedida y también a la violencia. Urge que prestes atención, todos y cada uno de nosotros, que prestemos atención a nuestro alrededor y a las emociones de los demás, que te pongas en la piel de la persona para averiguar qué está sintiendo. No nada más enojarte, no nada más ofenderlo, no nada más gritarle, sino querer sentir qué es lo que la persona está sintiendo en el momento de padecer lo mismo que tú estás padeciendo. Estar metido en casa sin
nuestras actividades como trabajo o escuela, cambia nuestra conducta, nuestra forma de ser nos pone de malas. La escasa comunicación entre esposos, entre padres e hijos, en vez de mejorar, se vuelve nula, se nulifica, se van cerrando y nos vamos poniendo capas de cebolla. Esto es difícil aceptarlo y se vuelve cada vez más complicado. Te estás cerrando en ti mismo y no te gusta estar ahí con esas personas, con otras personas que te vuelven agresivo. ¿Quién es culpable para que no puedas salir? Pues las circunstancias. No tu esposo, no tu hijo, no tu entorno. ¿Por qué entonces nos enojamos con todo y con todo lo que nos rodea? ¿Te imaginas un adolescente encerrado en su casa por más de 2 meses? Un adolescente que está acostumbrado a correr, a brincar, a jugar al básquetbol, a ir al fútbol. Qué difícil, ¿no? Ellos que se han de sentir como león en jaula. Ha de ser tremendo. Pregúntate si quiere vivir junto a ti cuando estás ensimismado, enojado, emproblemado, con todas estas dificultades que estamos viviendo el día de hoy. ¿Crees que quieras estar al lado tuyo? Antes, tú quieres que te entiendan, pero ¿tú realmente los entiendes a ellos? ¿Realmente te pones en sus zapatos? Hay que pensar qué está pasando en nuestro entorno. Y para eso, pues es este programa. Por eso esta noche, juntamente con ustedes, vamos a responder a una serie de preguntas que hemos analizado y hemos elaborado también en base a las dudas, a la gente que se ha acercado tanto en Calacoaya como a esta transmisión como al servicio de matrimonios. Son las más importantes basados en el tiempo con el que disponemos para que ustedes y nosotros podamos responder esas preguntas. Esas van a aparecer en su pantalla. La primera es, ¿acaso mis exigencias egoístas son las que provocan problemas? ¿Es mi esposa o mi esposo o mis hijos víctimas de mi carácter? Otra pregunta, al haber fricciones en casa, ¿las confronto, las agravo o las resuelvo? Es algo que cada uno tiene que ver en el momento de, hay un ambiente tenso, ¿yo qué hago como persona? Ya sea yo, el esposo, la esposa o cualquiera de los hijos. ¿De qué forma estoy yo participando para poder solucionar esa situación? La tercera pregunta, ¿he intentado menguar, disminuir para lograr una mejoría en la convivencia familiar? Tengo que participar porque ya van 2 meses. No sé si va a ser más tiempo. Yo quiero llevarme un muy buen recuerdo de esta temporada. ¿Lo estoy haciendo? ¿Tengo la intención? Y la cuarta pregunta, ¿verdaderamente trato de ponerme en los zapatos de la otra persona y entenderlo? Por favor, tómenlas en cuenta y vamos a ir paso a paso resolviéndolas como grupo para tener ahí la facilidad de poder encontrar una solución. Escríbanos en el chat sus respuestas y sus preguntas al respecto del tema. Esperamos poder resolvérselas o ayudarles o ampliarles la duda. Ayúdenos, por favor. Muy bien. Y ahora le voy a pedir a Víctor y a Ana Green, si son tan amables de ayudarnos con sus propios argumentos y darnos una respuesta. ¿Cuál es su idea con respecto a la primera pregunta que teníamos aquí enfrente? ¿Acaso mis exigencias egoístas son las que provocan problemas? ¿Es mi esposo o mi esposa o mis hijos víctimas de mi carácter? Por favor, Vic. Claro que sí, José y Elide. Buenas noches a todos. Pues miren, con respecto a esta primera pregunta, pues la podemos dividir en 3, precisamente. Una pregunta que se divide precisamente para poderla contestar. ¿Acaso mis exigencias egoístas son las que provocan problemas? Bueno, dentro de una familia siempre debe de haber exigencias, porque la exigencia viene junto con la disciplina. No puede existir la disciplina
sin la exigencia, ni la exigencia sin disciplina, porque juntos dan como resultado el orden. El problema aquí es cuando esa exigencia se ve basada en los sentimientos de la persona y al querer sacar una frustración, se pone realmente de una manera, no exigir las cosas naturales, normales, sino que pueden llegar más allá y que llegan a fastidiar el ambiente en el que están viviendo. Es decir, una exigencia mal dirigida va a traer junto consigo un enojo, va a traer junto consigo un desacuerdo en el cual no se va a poder seguir, y eso es lo que va a empezar a causar un conflicto dentro de la familia. Entonces, una exigencia es buena siempre y cuando no lleve consigo una idea propia, que se imponga algo propio, es decir, que se haga cuando quiero, como quiero y de la manera como te lo estoy diciendo, ¿no? Rapidito y de buen modo, dicen por ahí. Eso no debe de ser. O sea, si va a haber una exigencia, sí, es porque va a haber una disciplina, junto consigo va a traer un orden, pero debe de ser llevado de una buena manera, ¿no? Como verlo que... Así es. Y en esta segunda parte de la pregunta donde habla acerca del carácter, pues podemos ver que pues es como un punto más que se agrega, ¿no? a la situación. Si a lo mejor mi carácter, mi manera de pedir las cosas, de hacer las cosas, de pues hasta en la convivencia con el otro, ¿verdad? No es la correcta, no es la adecuada, pues puedo causar esas fricciones, ¿no? Y puedo, pues mis hijos pueden llegar a sentirse violentados, el esposo, la esposa, se pueden llegar a sentir lastimadas o violentadas, ¿no? Por la manera, y pues eso, bueno, puede llegar a causar a lo mejor un problema más grande, una situación que a lo mejor ya se sale de las manos y decimos cosas que ofenden al otro, que lastiman al otro, y bueno, a lo mejor el otro tampoco se queda callado y también me las dice, y pues esto puede causar un problema pues mayor, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Lo que decíamos de que una autoridad debe de tener buen carácter. No puede haber una persona que tenga una autoridad con un mal carácter, porque si no, entonces se convierte en algo autoritario, ¿no? En algo autoritario, algo que sobrepasa realmente esa autoridad que se respeta. Generalmente una autoridad se respeta por lo que es, ¿no? Tú eres el que tiene la razón, pero cuando se intenta imponer esa razón, entonces se convierte en algo autoritario, y el carácter es lo que sale a sobresalir, ¿no? Se empieza a pensar uno más bien empieza a pensar más con las tripas, con el estómago, que con la cabeza. Y eso es lo que puede llegar a afectar en este caso. Sí. Y así esa exigencia, como podríamos leer en la Biblia, en el libro de Colosenses, nos dice que tiene que estar vestida de algo. Nos dice que que tiene que estar vestida esa autoridad que va a traer esa disciplina en el hogar, de ternura, de compasión, de humildad y de gentileza y paciencia, para que podamos ser comprensivos, porque nosotros también dice la palabra que tenemos faltas. Entonces, al ser nosotros compasivos y bondadosos, las personas que nos rodean, pues van a hacer lo mismo con nosotros. Y hacer a un lado cualquier tipo de violencia que eso pueda generar. Claro. Es correcto. Y también, bueno, al hablar de vestirse, cuando nosotros nos vestimos, procuramos vernos bien, vernos de manera armoniosa, y pues de alguna manera la presentación, la imagen refleja nuestro estado de ánimo. Una persona puede vestirse de una manera que disguste, que incomode, que contraste con el ambiente agradable que hay. Y es precisamente a lo que nos invita la Biblia, a vestirnos de esa manera bondadosa, gentil, y ello se expresa en nuestra imagen y en la manera como nos comunicamos con las personas con las que estamos conviviendo. Así es. Una manera de vestirse inadecuada puede provocar incomodidad, disgusto, puede hacer un ambiente tenso, un ambiente pesado, un ambiente donde la comunicación se rompe o se hace muy fría,
muy sin ganas de tratar de convivir. Con monosílabos. Y se cierra la comunicación, se cierra el diálogo y se cierra todo. Cierto. En verdad, yo creo que entendemos ahorita la situación que estamos pasando y sabemos que los problemas no vienen solos, se van propiciando por el ambiente que estamos llevando, que estamos viviendo. Y sabemos una persona con falta de empatía tiende a usar a las demás personas para lograr sus fines personales. ¿Y qué propicia? Normalmente cuando hace el uso de esto, para él es más fácil, como decía la pregunta, si nosotros hacemos una exigencia y la hacemos correctamente, esa exigencia y bajo normas establecidas en el hogar, sería fácil resolverlas. Pero cuando tenemos una persona falta de empatía y usa a las personas, normalmente recurren a la agresión familiar. Para ellos es más fácil, porque ellos, el sentimiento que ellos tienen no empata con los demás. Y es fácil ellos no sienten esas implicaciones o esos sufrimientos que están viendo sus familiares. Es la verdad, hacen mucho daño. ¿Y qué debemos hacer? De veras, debemos analizar la problemática que se está dando en el hogar para poder atenderla y buscar, hacer un análisis de los integrantes familiares para ver quién tiene esa empatía que nos ayude a salir de toda esta problemática. La verdad es que la empatía tiene muchas ventajas, pero muchas, y debemos esforzarnos para ponerlas en práctica. Así dice la palabra de Romanos 15:1, dice que nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien, así los ayudaremos a confiar más en Dios. Pues aquí lo que quiero aportar es que no debemos de pensar solamente en nosotros, sino en los demás para poderlos ayudar. Hay gente difícil que sí no se quiere dejar ayudar, pero finalmente sabemos que con la palabra de Dios el Señor reblandece sus corazones. Orar por ellos antes de solicitarles una propuesta para que ellos puedan tomarla de la mejor manera, porque pues ya oramos por ellos y sabemos que el Señor reblandece su corazón de esas personas para poder ayudar. Recordemos que las ventajas facilita que se tenga mayor capacidad para conciliar satisfactoriamente la vida personal, tener más amigos y buenas relaciones con el esposo, con los hijos. Además, no tienen miedo. La persona que tiene empatía no tiene miedo de los cambios. Son reflexibles y están dispuestas a mejorar. Ahí reside una de sus riquezas. Es respetuosa con los derechos de todos. La verdad, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar esa empatía. Muy bien. Jorge, Nati, ¿tendrán ya respuestas, preguntas del auditorio? ¿Algo más, por favor? Pues tenemos, hola, buenas tardes. Tenemos muchos saludos de parte del auditorio. Nos saluda Sandra Licea, Isela Barrios, Erandi Dicel, Jessy Cruz, Marcela Mendoza, Magdalena Velázquez, Jenny Cepeda, Natalia Sitle,
Joe Carlos Valencia y muchos otros saludos. Les agradecemos mucho que estén al pendiente del programa, y pues también los invitamos a que nos digan de dónde nos escriben, de dónde nos están viendo. Nos gustaría mucho saber de qué lugar, ¿verdad?, nos están viendo. Y pues un saludo a todos y continuamos. Hay una pregunta que nos están haciendo y de Volcánica Izcalli. Le estamos mandando esto que quiere decir: ¿qué sucede cuando la mujer se da cuenta que su varón le está escuchando, pero su mente está perdida en otro asunto? Me gustaría que nos apoyara, en este caso, Víctor Romero, y pudiera dar una respuesta al auditorio. Sí, claro. Bueno, uno de los principales problemas que llegan a existir dentro de las familias es el problema de la comunicación. Llega a ser tan frágil que se pierde muy rápido. Y precisamente uno de los efectos que llega a causar es eso, precisamente, el que te estoy hablando pero no me estás poniendo atención. Eso da un referente a que nunca, o más bien de que se empezó a perder esa atención, esa cualidad de poder escuchar. Una cosa es, te estoy oyendo, pero otra cosa, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención. Cuando llega a pasar eso, se tienen que cerrar cualquier canal de interferencia que esté impidiendo que el mensaje se pueda llegar a tener de una manera correcta. Es decir, buscar un lugar, un momento específico para poder plantear el problema. Porque si eso se lo dice usted en la final de fútbol a su viejo, ¿no?, al que está sentado echado, créame, no la va a escuchar, no le va a poner atención jamás, jamás. Si usted quiere hablar con su hijo adolescente cuando está de novio por teléfono, no lo va a escuchar, no va a entender, no le va a dar atención a lo que usted esté poniendo. Entonces, si los canales de comunicación de alguna manera ya están dañados en la familia, tiene usted que buscar la manera de remediar el momento. Es decir, si en el momento de que usted está comiendo, terminando de comer, se puede hablar, lo puede hacer sin ningún problema. Usted puede buscar esa oportunidad antes de dormir, también sería una muy buena idea, o incluso cuando usted sale de paseo, o usted va a de alguna manera con ellos a solas, es buen momento para que usted pueda buscar esa oportunidad de hablarlo, pero depende de uno el buscar a restablecer ese punto de comunicación. No podemos dar por hecho que mis palabras van a ser escuchadas en el momento en que yo los digo, sino que aseguremos que las palabras que vamos a decir sean en el momento apropiado, en el lugar apropiado y en el estado de ánimo apropiado, porque eso también quiere decir mucho al respecto. Entonces, eso sería mi consejo, buscar esos momentos, ese lugar, ese tiempo, para que el mensaje pueda llegar justo como nosotros lo queremos. Gracias, Víctor. Bueno, eso sería hasta ahorita lo que hay. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Nati. A ustedes mismos les quiero preguntar, ¿tienen alguna respuesta para la número 2, que dice: el haber fricciones en casa, las confronto, las agravo o las resuelvo? Con sus propias palabras, con sus propios argumentos para nuestro público, por favor, Jorge Nati. Desde luego que primeramente traemos a nuestra mente cuando nos vemos en una relación de pareja, que son dos culturas que tenemos herencias culturales, heredadas, y de alguna forma pues no trae un hábito de empatía, sino más bien estamos hablando que hay apatía para poder comunicarnos y para poder establecer una forma de hablarnos acerca de nuestros problemas. Pero hasta que nosotros conocemos que Dios tiene un plan para la familia y para el matrimonio, de tal manera que solamente a través de la multiforme sabiduría de Dios nos damos cuenta que tenemos salida. La Biblia nos demanda que seamos una sola carne, pero ¿cómo vamos a llegar a construir un ambiente de paz, de armonía, cuando nosotros a veces nos tratamos como enemigos
y no como socios en el matrimonio. Entonces, sí, tenemos que aprender otra forma y esto lo podemos encontrar solamente en la palabra de Dios. Y también hablábamos de esas fricciones que decíamos que no las podemos evitar, son inherentes, en una relación, ¿no? Las fricciones, pero aquí dice, las afronto, las agravo o las resuelvo. Creo que lo ideal sería buscar resolver esas fricciones, pero como decía mi esposo, desafortunadamente traemos culturas en donde muchas veces nos cuesta trabajo ponernos en el lugar de la otra persona, lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo, y no perdamos de vista el tema que hoy estamos tratando, que es cómo nos está yendo ahorita en este tiempo de confinamiento. Estamos en casa con los hijos y a veces nos cuesta trabajo, por lo pronto a mí como mujer, ¿verdad? Como mujer, el darle el lugar a cada uno de los miembros de la familia. Está mi esposo, están mis hijas, del lado de quién me hago. A veces eso nos genera fricciones con el esposo porque le damos el lado a los hijos, o con los hijos porque le damos el lado al esposo. Entonces, como que nos ponen entre pues, la espada y la pared, y a veces esa situación genera en sí misma ya fricciones. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues lo que decía mi esposa y lo que decía Víctor hace rato, los momentos adecuados para poder resolver esas fricciones en lugar de agravarlas, en lugar de empeorarlas. Entonces, sí, definitivamente tenemos que buscar el resolverlas. ¿Y esto cómo? Pues decíamos, poniéndonos en el lugar de la otra persona, poniéndonos el zapato de nuestra hija, de nuestro esposo y viceversa, ¿verdad? Todos colaborando para poder llevar la fiesta en paz en este tiempo de confinamiento. Sí, claro. Claudia, ¿nos puedes invitar a nuestro público a que pongan sus intenciones de oración, por favor? Sí, claro. Les invitamos a todos a que puedan poner las intenciones que hay ahorita en su corazón, si hay intenciones de que sean urgentes. A veces hay familiares que probablemente estén enfermos o por provisión, dependiendo de la situación por la que estamos pasando. Sabemos que hay diferente tipo de intenciones, entonces los invitamos a que pongan sus intenciones para que podamos orar por esas mismas intenciones, y las pueden poner en el chat, por favor. Gracias. Ahora sí, Armando, adelante. A mí me gustó mucho lo que decían ahorita, y es verdad, de las fricciones. Es muy común que se den, pero muchas veces no las queremos afrontar, porque a lo mejor no nos conviene en ese momento, y tratamos de darle la vuelta para no hacer el problema más grande. Pero no es bueno hacerlo. Debemos de confrontar, debemos de platicar, sentarnos a platicar, para ver cuál es la raíz de ese problema y si está en nuestro alcance ahorita el solucionarlo, porque vamos a ayudarle no únicamente a nuestro cónyuge. Puede ser que esto involucre a nuestros hijos e inclusive a la familia, a algunos de los familiares del matrimonio. Por eso es muy importante que no lo dejemos pasar y lo confrontemos, pero no para agravarlo. Buscar esa solución. De momento, a lo mejor no va a ser definitiva, pero sí que se resuelva para que todos tengamos una vida tranquila y en paz. Porque muchas veces hablamos fuerte para tratar de solucionar los problemas, tratamos de agredir en lugar de solucionarlos, y esto no nos lleva a otro más que agravarlo. La palabra del Señor en Gálatas 6:1 nos dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado
de no caer ustedes en la misma intención, en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Aquí el Señor nos exhorta a que seamos prudentes, mujeres, seamos sabias a la manera de hablar, cuando aún el cónyuge nos llegara a decir algunas cosas que nos lastiman, y para ellos a veces no son indispensables o no son importantes esas palabras que ellos nos dicen, pero finalmente uno no debe de perder la cordura y la sabiduría de hablar con prudencia, amable, y como decían hace un rato, en el tiempo que tenga el varón el tiempo para poder explicarles y platicarles lo que ha pasado durante el día, que a veces nos afecta como mujeres, como mamás, como esposas, y que para que los hijos no tengan ese mismo, no acepten en su futuro a los varones que las lastiman desde un principio, o a lo mejor en el camino se va llevando esa situación de las... te vas dando cuenta cómo reacciona cuando ellos no les agrada algo de nosotros, pero es por eso les digo que no seamos arrebatadas para hablar, como dice en su palabra el Señor, que seamos tardas para hablar y esperar para poder ver lo que ellos quieren, cómo reaccionar, pues, porque si agredimos, olvidémonos de todo lo demás, porque ya no vamos a poder tener una comunicación cordial y positiva. Cierto. Cierto. Muy cierto. Sí, Armando, Leti. Pues miren, hay que tomar en cuenta algo que también es muy importante, que la mayoría de veces no sabemos identificar qué miembro de la familia es el que es empático. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos, todos, cada miembro de la familia piensa que está haciendo lo correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que confunden la relación familiar con los deberes. Muchas veces los hijos dicen, bueno, yo ya lavé los trastes, ya le ayudé a mi madre, o el hijo barre y dice, ya le ayudé a mi madre o a mi padre, y están confundiendo, están confundiendo lo que son sus deberes con lo que es realmente la empatía. ¿Por qué? Porque cada uno, la persona que es empática siempre va a estar cuidando más lo que él piensa, lo que él hace y en lo que él cree. Y siempre va a estar pensando que él se está poniendo en el zapato de los demás, siendo que posiblemente en él mismo está la falla. Entonces, en una relación, en la familia, hay que identificar de dónde proviene esa empatía y qué es lo que a la larga produce en la relación familiar. ¿Tú qué opinas, Cecilia? Bueno, sí, como también sabemos y dice aquí la Biblia en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo podemos aplicar esto que nos habla Dios en su palabra? Bueno, algo que tenemos que hacer como primer lugar es respetar, practicar el respeto hacia los demás, sobre todo hacia la opinión de los demás. No creer que nosotros tenemos siempre la razón, sino escuchar a los demás, saberlos, saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué lo sienten, y tienen ellos el derecho de sentirlo porque cada uno de nosotros es individual. También algo importante es no juzgarlos por lo que ellos piensan, porque no piensan igual que yo los juzgo. Estás mal tú, yo estoy bien. Entonces tenemos que aprender a no juzgar a los demás y a tratar de ponernos en el lugar de ellos, ¿sí? También algo importante es tenerles paciencia y comprensión, porque nosotros siempre somos la mayoría de veces nos desesperamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos.
¿verdad? Y damos por hecho cosas que simplemente no son, no nos prestamos para escuchar a la persona, tener ese tiempo y esa paciencia para dejarlos expresar lo que ellos sienten. Otra cosa también importante es ser amable con la pareja o con los hijos, con la familia, y no olvidar que la educación y el buen trato no quiere decir que yo soy débil en mi carácter, quiere decir que que quiero respetar lo que él o ella piensa o siente, y saber escuchar. Eso es muy importante, saber escuchar lo que la otra persona quiere decirme, ¿sí? Saber cómo tratar a los demás, cómo quieren que los trate, como yo quiero que me traten, pues el respeto que yo quiero que me den, la atención que yo quiero que me presten a mí, igualmente yo, ¿sí? Y por último, tratar de resolver los conflictos en paz, porque por ahí decían, algunos de los amigos decían, miren, no se trata de hacerlo el momento que yo tengo el problema, yo quiero que en ese momento me lo resuelva, ¿sí? No se trata de eso, se trata de saber el momento de que se tiene que hablar de esa situación con la persona y encontrar juntos una solución. Saber escuchar. Como decían anteriormente, un buen líder no es aquel que ordena, ¿verdad? No es aquel que llega y dice, a ver, se va a hacer esto que yo digo. El buen líder sabe escuchar y sabe ordenar, sabe mandar, y eso es lo importante, saber resolver los conflictos y, bueno, llegar a un acuerdo. Acuerdos es importante porque nosotros sabemos, a veces menospreciamos a los hijos, ¿verdad? Decimos, yo soy el que tengo la razón, yo soy el papá, soy la mamá y yo soy el que mando, y por eso se hace. Vamos a respetar lo que los hijos piensan o quieren, escucharlos y tomarlos en cuenta. Ellos tienen muy buenas ideas, muy buenas propuestas muchas veces, que a veces menospreciamos. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a resolver conflictos en familia. Claro que sí, Ceci, y sobre todo que, como mencionabas tú, te vas a poner en el lugar de un joven, o tú como hombre en el lugar de qué está padeciendo o qué está sufriendo o qué quiere de ese ambiente tu esposa. Tú tienes que crear como líder, tú lo hablaste bien claro, tú tienes que crear como líder una empatía genuina. Tú tienes que ponerte en su lugar realmente, decir, bueno, si ella dedica todo el tiempo en mantener la casa impecable, ¿por qué llego yo y en unos minutos desaparezco esa limpieza? Desordeno, ensucio, quito, y yo simplemente llego y me siento y quiero comer. Pues sí, es cierto, hay que ponerse en el lugar de una persona que no tiene límite en el trabajo. Ahora ya lo vemos. Ahora yo lo veo aquí en mi casa y veo que esto no tiene límite. Uno camina y ensucia, uno usa un traste y se queda mal puesto, uno bota una ropa y bueno, y el trabajo de la persona que uno ama, que se supone que uno tiene que cuidar y favorecer, ¿por qué no la valoramos? ¿Por qué no creamos esa reacción, ese cambio real? No nada más de palabra. Yo le puedo prometer, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar mucho. Y subo las patotas en el asiento, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Enemigo de quién eres? Sí, yo lo pagué, pero, oye, yo quiero que luzca bien. Y tenemos que ser realmente conscientes también con los jóvenes. Tanto tiempo que tienen sí, tienen clases en línea, tienen mucho que estudiar, tienen mucho que practicar, pero les quedan 15, 18 horas libres en el día, sin ir al gimnasio, sin ir a jugar, sin ir a correr, sin tratar y hablar con amigos y vernos las mismas caras. Sí, es cierto, yo los quiero motivarlos a que en primer lugar pongan al príncipe de paz en medio de su casa. Él va a determinar que las cosas tienen que ser sin fricciones y sin problemas. Y aparte de todo eso, tratar de encontrar el camino para hacer más llevadero este momento, hacerlo más real, pero más llevadero, que sea amable, que sea de buen sabor, de buen recuerdo permanentemente. Y las personas que por alguna razón traen algún enconio, algún rencor, déjenlo para analizarlo después, no lo saquen aquí ahorita, analícenlo y después, sin violencia, sin enojo, sin ira, traten de solucionarlo y traten de aligerar esa carga, que sea agradable. Bueno, entonces yo quisiera pedirle, por favor, a Gerardo y Claudia, en esta ocasión, si son tan amables de con sus propias palabras, darnos una respuesta a la última pregunta que creo que nos va a limitar nada más por el tiempo. Dice, es una pregunta, he intentado menguar
para lograr una mejoría en la convivencia familiar? Díganme ustedes, Sí. por favor. Sí, claro, Pepe, mira, fíjate que menguar es morir a nosotros mismos para permitir que Jesús crezca dentro de nuestro corazón. Y con eso en nuestros hogares hay que menguar para no ocasionar posibles discusiones que alteren la paz en nuestro ambiente familiar. Y tienes mucha razón con lo que estabas comentando, porque fíjate que yo también estaba pensando que hay que, como tenemos mucho tiempo ahorita en cuarentena, ya estamos a lo mejor al principio decíamos, ay, qué bien, porque tengo el tiempo de estar con mi esposa, con mis hijos, y eso está muy bien, pero han pasado ocasionando ciertas fricciones, ciertos problemas, y estaba yo pensando en mi misma familia que hay que llegar a acuerdos, hay que tomar también tiempo, hay que ceder tiempo para cada uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Porque en una época normal, la mamá pues se queda en casa, tiene a lo mejor cosas que hacer, el papá pues se va a trabajar, los hijos se van a la escuela, pero ahorita al estar todos juntos, entonces sí, yo siento que sí requerimos de un tiempo en solitario para hacer nuestras cosas, ¿no? Lo que cada quien quiera de acuerdo a los gustos, ¿verdad? Que se puedan hacer en casa. Y a lo mejor después llegar a acuerdos de decir, bueno, podemos tener un tiempo y podemos ponernos a lo mejor como familia a orar. Y entonces eso es ir menguando, es ir cediendo y es irnos poniendo también en el lugar de los otros, ¿verdad? Y esto nos impide el tener discusiones y poder tener un ambiente, pues, mejor, ¿no? Entre nosotros. Claro. Sí, Oye, bueno, Víctor, nada más ¿sí? una cosa, no hubo empatía contigo y Ana Green y ella se fue, a ver, explícanos. A ver, dinos. A ver, dinos, ¿qué pasó? O no hay empatía con Hugo. Hay empatía con Hugo que anda por aquí y hay que entenderlo. Hay que entender su psicología porque Bueno, sí está. aclara que Hugo es un bebé. En lugar de Anita, cualquier cosa, también está aquí para Dale su resolver espacio. alguna duda. Aquí está, mira, bien echadito. Hay que darle su espacio. Hay que darle espacio también. Cierto. Y bueno, Sí, claro. hablando de esta parte, curiosamente, ¿no? Cuando uno se casa, tiene que aprender muchas cosas. A veces eres plomero, eres carpintero, eres mecánico, y tienes que aprender muchas cosas, cocinero, ¿no? De todo hay que entrarle, a todo hay que aprender. Y cuando sucede eso, y empieza a crecer la familia, nos damos cuenta que a veces hay familias que tienen hijos pues prácticamente en cada etapa escolar, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y la carrera, ¿no? Ya los más osados así se las siguen todos de corridito. Y de esa misma manera, nosotros tenemos ese pequeño problema de cómo vamos a encajar, cómo vamos a entender, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Huguito tenemos que ver qué es lo que quiere, qué lo necesita, entenderlo, saber que no se puede quedar por ahí y rápidamente ir a atender su necesidad. De la misma manera es como tenemos que nosotros ser empáticos y tratar de resolver los problemas y entender el carácter de cada uno, la manera en cómo piensa cada uno y sobre todo tratar de resolver esa parte. Aquí en la palabra Romanos capítulo 12, versículo 18, nos habla de una manera creo que muy bonita al respecto. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tratar de entender, de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Así es, y pues sobre todo esta parte donde dice, en cuanto depende de nosotros, creo que a veces pues nos tenemos que negar a nosotros mismos, ¿no? A veces no nos gusta que pues nos ofendan o que nos digan algo con mala cara, no sé, pero a veces es mejor quedarse callado, no decir nada, porque de esa manera podemos precisamente pues menguar, ¿no? Quitarnos como esa parte de decir, no, primero lo que yo digo, ¿no? Y tiene que ser como yo, no. Y sobre todo que bueno, nosotros ya pensamos de una manera adulta.
ya más madura y nos cuesta trabajo el pensar cómo está pensando mi adolescente, cómo está pensando mi polluelo de 40 años, ¿no? Mi chiquito bebé que está aquí en la casa de 40 y tantos. Y es difícil a veces pensar, ¿no? ¿Qué tal si está pues con problemas en el trabajo, en la oficina, tiene frustraciones en sus planes? Y a eso nosotros le metemos más de limón a la herida, ahí empieza a causar problemas. Por eso es que esta palabra nos llama, nos dice, si es posible, haz todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Recordemos algo bien importante. De nosotros va a depender la armonía que queramos tener en nuestra casa, ¿no? Lo que decíamos, si te quieres levantar enojado y quieres estar de enojado todo el día y empezar enojado y arruinarte todo el día junto con tu esposa. De hecho, nosotros hemos hablado como esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo quieres iniciar tu día y cómo quieres que sea tu día? Bueno, de esa manera iníciala, ¿no? Si empiezas con una cara de molestia, o no sé, me desperté y me duele algo y ya pongo carota, ya arruinamos el día, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, pues, podemos hacer algo, ¿no? Podemos ponerle una buena cara al día, y más sabiendo que vamos a estar conviviendo todo el día, pues mejor de buenas que de malas. Sí, hay quienes pretenden cambiar el mundo, y lo primero que tienen que hacer es cambiar el ambiente en su casa para empezar a hacerlo su cara. Cambiar la cara, sí. Exacto. Entonces, claro, de cada uno es la responsabilidad. Sí, hay muchas ofensas, sí hay mucho que aprender, hay que hacerle al psicólogo para ver qué está pensando, cómo va a actuar, pero nosotros, como adultos, como los responsables, como jefes de familia, somos esos reguladores y somos quienes vamos a poner el ambiente. ¿Qué ambiente quieres que esté en tu casa? Si quieres que todo el día esté de pleito, pues adelante, contéstale todas a todos. Aunque tengas la razón, aunque no tengas la razón, contéstatelas. Pero si quieres realmente tener un ambiente bueno, es necesario menguar. Claro que sí. Gerardo, ¿tú nos podrías también dar tu opinión, por favor? Claro. Sí, yo les quiero comentar que si queremos menguar para mejorar en la convivencia familiar, no solamente como por ahí, bueno, hay un spot, se trata de contar hasta 10, ¿verdad? Sino hay que dejar que hable la pareja, que explique si hay una diferencia, darle su tiempo y obviamente no es evitar el contraatacar, el mejor tratar de rescatar a la pareja, de mantener una cabeza fría en una plática, que no llegue a ser una discusión, sino que sea una plática, ¿verdad? Y también hablando en ese punto, pues bueno, en una discusión no se trata de ganar siempre, ¿sí? Sino se trata de comprenderse uno al otro, ¿sí? Y también si, por ejemplo, bueno, se trata de que es un comportamiento el que nos está molestando de la pareja, pues bueno, platicarlo, ¿verdad? Y por otro lado, otro punto importante es que también hay que saber disculparse, ¿sí? No es tan importante tener la razón siempre como ser mejor compasivo con la pareja, ¿sí? Qué importante eso, ¿no? Pues bueno, sí, también así, pues tenemos que, bueno, no todos los argumentos son desafíos que a fuerza se tienen que ganar, ¿no? Sino son, a veces es cuestión de ponerse de acuerdo y que también, pues, en disculparse existe madurez, ¿verdad? Entonces, es un punto importante, ¿sí? Y por el otro lado, pues, bueno, también si no queremos que, si nuestra intención es menguar, pues, bueno, también es no juzgar, no criticar y vivir el presente, ya olvidar el pasado, el estar recordando, tú me hiciste tal o cual hace 10 años, ¿verdad? Pues no, ya, eso ya quedó atrás y vamos a seguir hacia adelante. Claro que sí. Arturo Soco. Bueno, en la palabra encontramos un consejo. Sugiere que cuando vayas camino al juicio, al problema, trates de resolver la situación con tu adversario. Aquí la parte de la prudencia es que antes de tener una situación, más bien antes de que un problema llegue al clímax, nosotros tenemos casi siempre unos segundos, unos momentos en los que tenemos en nuestras manos la decisión de
que la situación se lleve a una confrontación o apagar el fuego, ser prudentes y tratar de buscar las palabras que concilien, que traigan esa armonía y ese ambiente adecuado a nuestra familia. Hay un proverbio que dice que el necio es peor que una ciudad amurallada. Una ciudad amurallada es muy difícil penetrar a esa ciudad porque está amurallada. El necio es lo que hace, se fija en su razonamiento propio y se cierra a cualquier diálogo. Y eso provoca pues una violencia tremenda porque pues mientras la otra o el papá o no sé, o el hijo pues está desesperado porque pues no se puede penetrar a un razonamiento, ¿no? A un diálogo con la persona. Oye, Soco, no solamente hay violencia física. No, llega a la verbal y puede llegar a la física. Entonces, por eso dice aquí que entremos rápidamente, que no entremos apresuradamente al pleito, sino que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Yeah. Tenemos que, pues, menguar, pero haciendo a un lado la necedad. El enojo es el causante de nuestra necedad. Y qué difícil, más bien imposible tratar con una persona necia. Entonces, el ponerse en los zapatos de la otra persona es importante para el necio, porque eso puede hacerle ser sensible. Y desgraciadamente la necedad termina en una violencia física y termina en los juzgados, porque no se puede tratar de otra manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la necedad que nos hace cerrarnos a nosotros mismos y pues como dice el proverbio, como una ciudad amurallada. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Pues nos vamos ahora con respuestas y preguntas con Jorge Ignati del auditorio, bueno, por favor. Primeramente, el auditorio nos saluda a Ailín Pao, nos manda saludos a los hermanos Nolasco, Jesús Cabañas manda saludos a Oscar y a Vicky, Bere Oliver nos saluda desde el sur de la ciudad, la familia Navarrete, que nos están viendo de Ciudad Nezahualcóyotl. Nosotros queremos mandarle también como grupo un saludo a los hermanos Alejandro y Yola Medrano, que forman parte de este equipo, pero que el día de hoy no pudieron estar por las situaciones personales que ellos tienen en este momento, pero les mandamos un saludo desde aquí, los extrañamos también. También nos saludan Guillermo Luna, Víctor Frank, Silvia Fiesco, Mari Picasso, y tenemos muchos saludos más. Gracias por... Espérame, un saludo. Me mandó saludar mi prima, Lulú Castillo, y te lo estás comiendo. Perdón, pero no dice para Oscar, nada más dice Lulú. Bueno, Lulú Castillo no dijo para quién, es para mi prima, sí, a Querétaro. Ok. Tenemos dos preguntas que nos hace el auditorio. Primeramente, Alejandro Orozco nos pide apoyo y le pediría a mi hermano Gerardo que por favor le ayuda en esta primera pregunta y después mi hermano Armando y Leti nos pueden ayudar con la segunda pregunta. Hago la primera. Dice Alejandro Orozco, ¿cómo iniciamos el diálogo cuando pasó algo que provocó una molestia? Es la primera. La segunda, para que se vayan preparando, ¿cómo puedo tener, dice aquí, ¿qué hago? Y para Armando y Leti, ¿qué hago si me detectaron cáncer y mi esposo se quedó sin trabajo? Esa es la segunda pregunta. Primero le pediré yo a mi hermano Gerardo, si por favor nos apoya con la primera. ¿Cómo iniciamos el diálogo cuando pasó algo que provocó una molestia? Por favor. Bueno, primero vamos a empezar, como les había comentado, con la cabeza fría, ¿verdad? Tal vez, dependiendo de las personas, a veces necesiten un tiempo para tranquilizarse, para calmarse. Si está muy molesto, tal vez no sea el momento, tomarse unos minutos y puede
puede ser importante y después, ya que está más tranquilo, pues bueno, entonces iniciar el diálogo, ¿sí? Iniciar el diálogo y a lo mejor hay que preguntar, bueno, me parece que te está molestando tal o cual cosa, si me lo puedes explicar un poco más, porque a lo mejor yo no entendí, yo no entiendo bien esa parte, tal vez a mí me da otra impresión y bueno, quiero oír cuál es tu opinión y qué es lo que... Entonces yo creo que hay que empezar por primero ahí, escuchar a la pareja, porque a lo mejor en el momento de estar molestos ni escuchamos, ni entendemos, ni ahora sí que como dicen por ahí, no entendemos razones, ¿verdad? Entonces mejor tranquilos, vuélvemelo a explicar, a lo mejor ya ahora sí tranquilos, te puedo entender. Ese puede ser para empezar y ya ahí también nos va a ayudar lo que comentaban de la empatía, ¿verdad? Ponernos en su lugar, qué es lo que sintió nuestra pareja o qué es lo que sintió en ese momento del que nos hace referencia, ¿sí? Y eso nos va a ayudar también responderle y llegar hasta un acuerdo, ¿sí? Eso es lo importante. Gracias. Armando. Con el aire, ya no lo vas a usar. ¿No si le gusta? ¿No lo tienes? Bueno, déjame, mis hermanos, quiero decirles que efectivamente a mí me detectaron cáncer en el 2017. Y la verdad para mí fue desgarrador cuando me dieron la noticia y yo sentí que me morí. Pero tengo una ayuda idónea formidable y me dice, ¿por qué te sientes así? ¿No tienes al Señor junto a ti? ¿Por qué no te pones a platicar con Él? A lo mejor esta es una prueba, pero te va a ayudar a fortalecer tu fe. Cree en Él, piensa en Él. Él es muy sencillo. Lo que quiere es que creamos en Él y que le obedezcamos. Yo esta enfermedad la entregué en manos del Señor. Y le pedí de todo corazón, digo, Señor, tú dime qué tengo que hacer. Quiero que me des tu guía. Efectivamente, tuve que ir a ver varios especialistas, tuve que ir al centro de cancerología y todos los médicos me dieron su opinión. Y efectivamente tuve que decidir en base a la palabra qué camino debería de seguir. La verdad, para mí fue un milagro el que hizo el Señor en mi vida, pero antes, en ese ínter, cuando yo platicaba con Él, Él me dio una promesa. Y me dijo precisamente en Salmo 30, del 1 al 3, me decía, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Esta palabra para mí fue de mucha fortaleza y mucho consuelo. Y desde ese momento hasta año y medio posterior, que me volví a hacer análisis, me dijeron que todo estaba encapsulado. Y fue en el momento en que yo vi la gloria del Señor en mi vida. Eso es en cuanto a la enfermedad. No se sientan que están solos. El Señor está con ustedes, está contigo. Con toda tu fe, esta enfermedad, entrégasela al Señor. Y Él seguramente te va a guiar y te va a dejar ver la gloria en tu vida. A ver, yo recuerdo, Armando, que en alguna ocasión, en una reunión de amigos, llegaste y bueno, Leti muy angustiada nos vino a decir, pues resulta que tenemos estas noticias y salió positivo el cáncer.
¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recuerdan todos? Sí. Y oramos a Dios, lo pusimos a Dios. Y pasaron un tiempecito, no mucho, y luego, ¿qué nos dijiste? ¿Que te habías quedado sin qué? Sin trabajo. Aunado a todo eso, y como nos ha pasado a muchos, cuando más está difícil la situación, te dicen en el trabajo, se acabó, ya no vengas el jueves, dices, caray, oye, ¿qué le falta, no? ¿Y qué pasó, Armando? ¿Qué pasó, Armando? No, la verdad es que el Señor es bueno y es maravilloso, porque efectivamente el Señor me pidió que yo renunciara a ese trabajo. Y le dije, Señor, por favor, a estas alturas y como está el mercado, ¿a dónde voy a encontrar un trabajo mejor al que tengo? Tengo muchas prestaciones, tengo buen sueldo y la verdad, pues yo no tengo la fortaleza para hacerlo. Pero si tú me das una muestra de que entendí correctamente tu palabra, lo voy a hacer. Y efectivamente, me dio el Señor esa señal, porque con la persona que yo trabajaba era de mucha confianza, de muchos años, y en un acuerdo normal de los que teníamos a diario, me dice, ¿sabes qué, Armando? Preséntame tu renuncia. Porque no estábamos de acuerdo y no era nada extraordinario, pero yo ahí comprendí que no era ella, sino era el Señor que me estaba dando la señal que yo le había pedido. Y en ese momento le digo, con mucho gusto, yo te presento mi renuncia, sabiendo que no era ella, era el Señor. Pero déjenme decirle, lo más maravilloso es que me llevó a otro trabajo el Señor, a otra entidad donde ganaba yo casi 5 veces más de lo que había yo dejado. ¡Wow! ¡Qué padre! Señor, es maravilloso. Y no tengamos miedo. La verdad es que a veces el Señor nos pone pruebas para probar nuestra fe. Es grandioso. No se sientan mal. Dios los va a ayudar y les va a dejar ver su gloria en su hogar. Y los Gracias, Armando. Gracias. Bueno, y tenemos una tercera pregunta. Perdón, algo iba a comentar, Leti. Perdóname, es que estaba levantando la mano, Leti. Ok, yo nada más quería decirles, no fue tan fácil así como él lo comenta, pero cuando él no quería, el Señor le había dicho, renuncia, y él, ok, Señor, después se puso a pensar todo eso, y cómo lo voy a hacer, la edad y todo, y qué voy a hacer con mi familia. Y entonces oramos y le dijimos al Señor, Señor, si tú quieres que eso suceda, pues pon a alguien que lo haga y que me lo solicite a mí, porque yo no tengo el valor para hacer eso por mis propias fuerzas. Entonces, sí es importante saber que no es así de fácil, sino que sí pasa uno por esas incertidumbres, pero finalmente el Señor te da la victoria. Igual en el trabajo, tampoco fue de, ok, ya renunció y ya lo pasaron al otro trabajo. Fueron 7 meses, si no me equivoco, los que tuvimos que esperar, porque el Señor nos dijo, o sea, preguntándole obviamente y sacándote respuestas de parte de Él, y un día nos dijo, hasta el 7º mes, entonces vas a recibir tu primera paga. Y decíamos, Señor, hasta 7 meses nos vas a dejar así. Y el Señor dijo, sí. Y a los 7 meses exactamente estaba recibiendo su primera paga. Perdón, no les dije tanto por el tiempo que tenemos, pero la verdad, ayuda idónea me ayuda. Sí, sí. Y peleamos esa buena batalla los dos juntos, bueno, los tres, porque estaba mi hija también con nosotros en ese tiempo aquí en casa. Muy bien, qué bueno, magnífico. Pues nada más por las intenciones de oración. Gerardo, Claudia, ustedes podrían, por favor, ya que lo tienen allá a la vista, podrían ustedes orar por las intenciones que nos han enviado en nuestro auditorio, por favor, el público. Sí, tenemos una intención de Luca Luis, oración por Arcelia Caballero, es enfermera y se contagió de COVID. Señor Jesús, te queremos pedir por Araceli, por todos, Arcelia, y por todos los enfermeras, médicos, por todo el personal de salud, todo el personal que se haya contagiado, Señor, te pedimos para que tú les
restablezca su salud, Señor. Asimismo, a todos los enfermos, que les des fortaleza durante esta convalecencia, Señor, y que sabemos que si confiamos en ti para que les restaures la salud, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén. Tenemos aquí otra intención de oración. Alejandro pide una oración por las mamás para que convivan de acuerdo al Espíritu y sus frutos sean paciencia y sabiduría para disfrutar este tiempo con los hijos. Señor, en este momento yo estoy poniendo delante de ti a todas las que somos mamás, esa paciencia, vayas formando en nosotros ese carácter que es tuyo, que es bondad, amor, paciencia, benignidad. Hijos, tenemos esa oportunidad en nuestras manos ahorita para poderlos guiar, para poder estar con ellos, para poder convivir más, Señor. Te pido porque a cada una de nosotras nos llenes de amor principalmente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues... También... Sí, adelante. Adelante, Gerardo, por favor. Sí, también Graciela Hernández pide oración por Johnny y Evelyn para que el Señor restaure su matrimonio y se conviertan. Tienen 5 hijos. Sí, Señor, queremos pedir por todas las parejas, en especial por este matrimonio, Señor, que tienen problemas, que queremos que se restauren todos esos matrimonios que por alguna circunstancia se han alejado de ti, Señor, o si no te han conocido, Señor, que te conozcan y que te acepten en su corazón, Señor, que tú restaures su familia, que te conviertas en ese cordón de 3 dobleces que una ese matrimonio y a esa familia. Así te lo pedimos, Padre. Amén. De Jesús. Amén. Bueno, ya estamos en el tiempo, ya nos excedimos, pero no podemos terminar esto sin escuchar las conclusiones de cada una de las personas que estamos aquí integradas. ¿Podrías, por favor, Arturo y Soco, dar tu conclusión breve, por favor? Sí, ayer oraba al Señor por esta plática que tuvimos, que es muy interesante, y al respecto de la empatía, Dios me decía, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. Yo creo que es muy importante apropiarnos de esa palabra. Yo quiero que me traten bien, yo voy a tratar bien a los demás. Gracias. Yo creo que es importante el sí ponernos en los zapatos de la otra persona para poder ser sensibles a la necesidad que está teniendo, pues nuestro ser amado, puede ser nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra hija, porque si no lo hacemos así, vamos a cerrar cualquier diálogo que se pueda abrir, y esto, vuelvo a repetirlo, va a traer conflictos dentro del hogar, va a traer separación, va a traer división. Esto es una violencia que también se reproduce en los demás miembros de la familia y pues no puede terminar bien. Entonces es importante el sí ponernos en los zapatos de los demás para poder ser sensibles a sus necesidades. Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, Soco. Por favor, Armando Leti, su comentario final. Sabemos que en estos tiempos la mayor carga de trabajo y muchas veces de coordinación está a cargo en este caso de mi varón y de las varonas. Debemos de ser respetuosos, cariñosos, amorosos, apoyarnos, ayudarnos para poder salir adelante de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Entre más la apoyemos o nos apoyemos, porque también tenemos a nuestros hijos,
muchas veces no tenemos las condiciones adecuadas, sabemos que las condiciones no son adecuadas de todos los matrimonios. Hay familias que están viviendo en una habitación y son 5 o 6 y hace más difícil esta situación. Pero sabemos que con la ayuda del Señor y con paciencia y con amor podemos salir adelante. Yo los invito a que tratemos de tener esa comunión y pedirle al Señor nos guíe para poder lograr este objetivo. También yo les sugiero que, bueno, decirle no a la violencia, que seamos más prudentes antes de hablar o responder alguna agresión. Y bueno, pues hacernos el hábito de crearnos la empatía en todo tiempo. Sé que no es fácil, pero una empatía genuina, no una empatía nada más de dientes para afuera, sino una empatía que realmente podamos dar fruto a otras personas, que por ejemplo a los hijos que los tenemos más cerca, al esposo, y que fuéramos haciendo el hábito de poder ser realmente empáticos para no ofenderlos, no lastimarnos y poder llevar una vida, una familia, un respeto y como dice mi esposo, ese amor que fluya y se vea, no, ay, nada más ahorita porque estamos en la televisión, o lo que sea, pero que sea realmente todos los días y que no haya esas fricciones, sino al contrario, a ver qué puedo hacer por ti, qué podemos hacer juntos y hacerlo de la mejor manera. Sí. Así es. Pues le invitamos a nuestro público que nos siga mandando, por favor, sus intenciones de oración. Estaremos pasándolas para estar orando por ustedes y no se les olvide que continuamos. Por favor, Arturo y Ceci, adelante. Pues bien, hemos escuchado ya todos los conceptos que nos han dado los hermanos sobre la empatía y todo lo que trae consigo, ¿no? La violencia familiar, la incomprensión, la falta de comunicación con los hijos, todo esto lo engloba en esa palabra de empatía, de la falta de empatía. Pero también hay que tomar en cuenta a la gente adulta, la que vive todavía con sus hijos. Muchas veces como hijos mayores piensan que todavía los adultos, sus padres, tienen la fuerza para poder corregirlos, para poderlos, para de cierta manera, para mantenerlos en este tiempo en el que tuvieron que regresar a casa. Entonces, digo, estaban acostumbrados al trabajo de oficina, a comer en la calle y tal vez a llegar a dormir a la casa, ¿no? Y ahora que están confinados con sus padres, pretenden ser tratados como niños, como pequeños. Entonces, pues no hay que olvidar que una persona adulta mayor pues ya tiene otras necesidades, ya tiene otras prioridades y tiene que vivir otro estilo de vida diferente. ¿Ve? Ya el tiempo en el que se tenían que preocupar por esos hijos en un momento dado ya no deberían de estar ahí, pues ya pasó, ¿no? Y a eso súmenle cuando los hijos tienen hijos, ¿no? Y todos viven en una misma casa. Entonces, no hay que perder de vista esa parte de los adultos mayores. Bueno, algo también que yo quiero mencionar como conclusión es que tenemos que aprender a perdonar. Algo que Dios nos invita mucho es a ser benignos, a ser misericordiosos, a saber perdonar y pedir perdón, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero yo creo que también el pedirle perdón a los hijos, a la pareja, es algo que es el máximo acto de humildad. Y dice en la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Si yo en el momento del conflicto, en el momento de que yo hoy no me siento bien o alguien no se siente bien de mi familia y sucede alguna situación, algún malentendido, todo se empieza el ambiente se empieza a viciar y todo se empieza a hacer violento, se empieza a hacer venir a hacer todo mal. Tenemos en ese momento, si yo fui la causante o el causante de esa situación,
aprender a pedir perdón. Eso es un ejemplo para los hijos y para toda la familia, y con esas palabras podemos hacer que ese fuego se extinga, ese pleito, ese ardor del coraje se extinga por completo. Entonces hay que ser perdonadores y también enseñarse a pedir perdón, y eso es lo que yo pienso que va a tener mucho efecto en este tiempo que estamos pasando tan difícil. Gracias, Ceci. Víctor, Ana Green, ¿nos pueden dar su conclusión final brevemente, por favor? Sí, claro, bueno, algo práctico para poder ser empático con la familia. Si tú ves a tus hijos, tú ves a tu niño, recuerda cuando eras niño. Si tú ves a tu adolescente, recuerda cuando eres adolescente. Todos y cada uno vivimos una etapa similar, no nacimos así grandotes, ¿verdad? Cada uno vivió cada etapa y nosotros podemos entender que lo que ellos están viviendo ahorita no fue ni se parece en nada a lo que nosotros vivimos actualmente, lo que ellos están viviendo actualmente. Es algo difícil, algo que debemos de ponernos a pensar. Tal vez al mirar los ojos de nuestros hijos, de nuestros niños, nos podremos dar cuenta que se parecen tanto a nosotros que a lo mejor nosotros mismos somos los que cometemos los errores y simplemente ellos son el reflejo de lo que ven en casa. Entonces, sí, es algo que nosotros podemos ver. Y con la pareja, bueno, pues simplemente tome la mano de su esposa y vea su mano de su esposa y vea las callosidades del trabajo que hace. Vea usted, si es su esposa, vea a su esposo, vea su camisa, vea su corbata, los zapatos que usa, y se va a dar cuenta el desgaste que hay en cada uno de ellos y en lo que representa ese desgaste, tanto el desgaste físico como el desgaste material que se utiliza para llevar un hogar en orden. Y así nos vamos a dar cuenta de que ambos estamos haciendo un trabajo por el bien común. A veces se nos olvida porque es tan rutinario que de alguna manera lo vemos algo normal, pero al poner atención en esos detalles vamos a aprender mucho del uno y del otro, ¿no? Y bueno, yo puedo concluir en Eclesiastes 3, habla acerca de que hay tiempo para todo. Y hay una parte donde dice que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Creo que esa parte es muy importante. A veces no sabemos callar, nada más hablar, y hay tiempo para todo. Entonces, a veces el callar puede evitar que haya alguna situación de conflicto entre nosotros. Y creo que si de alguna manera lo podemos evitar, pues a veces es mejor decir, me quedo callado, me quedo callada, y dar la oportunidad a que se baje pues todo lo que se está teniendo en ese momento, ¿no? La espuma del chocolate. Sí, y eso nos va a ayudar mucho a que... Yo creí que iba a decir que se bajara del ring. Ah, bueno, también. Se vale. Se vale. Y entonces eso nos va a ayudar para que nosotros podamos en otro momento, ahora sí, hablar y solucionar los conflictos, las situaciones que podamos estar viviendo. Nada. Ok. Jorgito, Nati, ¿nos ayudan, por favor? Sí, cómo no. Primeramente, tenemos que aceptar que tenemos que hablar. Y hay reglas para poder llegar a la empatía. Primeramente, tiene que haber una libertad de expresión. Segundo, estar totalmente en el interés y concentrados en lo que nos dice la pareja, pero además también no solo en lo que nos dice, sino cómo nos dice, porque de qué manera nosotros vamos a entender sus emociones, cómo vamos a llegar a sentir lo que sienten y cómo podemos intercambiar los zapatos, ¿no? De tal manera que la única forma es respetando las reglas y que estemos de acuerdo ambos. Sí, pues yo nada más diría que tenemos que saber escuchar, aprender a dialogar y a tomar decisiones conjuntamente. Claro. Gerardo, Claudia, ¿nos dan su conclusión, por favor? Sí, claro. Yo comentaría que pues lo más importante es la comunicación. Ahorita que pues hay tanto tiempo para los que están confinados en su casa, bueno, esa comunicación, pero hay que mejorarla, ¿sí? Hay que mejorar el trato
y también escuchar a la pareja, ¿sí? Dentro de esta comunicación deben ser dos, entonces escuchar a la pareja y notar también todas las llamadas de atención que nos esté dando, ya sea que porque requiere más atención, requiere más cariño, requiere más palabras de amor, tanto también como si nos está notando que hay más hostilidad, hay más palabras duras, entonces hay que darnos cuenta si también si estamos siendo agresivos con nuestro diálogo, con nuestra plática, o si ya venimos molestos del trabajo, del tráfico, todo eso, tratar de que no llevarlo a la pareja, ¿verdad? Y pues en dado caso también, o sea, lo que tratamos de evitar es erradicar todo tipo de violencia, tanto verbal y no llegar menos a la física, ¿verdad? Y si es el caso, pues buscar ayuda también, ¿verdad? Se vale que busquen ayuda y para no tener que llegar a eso. Sí, yo nada más concluiría que debemos de tomar acuerdos, ¿no? Antes de llegar a una discusión, pues nosotros ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes de? Y para mí lo más importante es cuidar el ambiente de nuestra familia. Gracias. Oscar, Vicky. Bien. Yo quisiera mostrarles algo, mostrarles mi zapato. Es el zapato de Vicky. Lo que hemos estado hablando es ponernos en los zapatos. Y algo que para mí creo que es importante es, como hizo David cuando estaba contra Goliat, él se puso los zapatos de Dios. Porque en ocasiones consideramos que los problemas son muy grandes, que mi conflicto es muy grande. Y en muchas ocasiones los problemas dentro de casa se dan porque no estamos confiando en Dios. Y tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de Dios también para que las cosas se arreglen, porque Él es Dios. Y yo le quiero decir a Hernán Reyes, no te preocupes, Dios es un Dios de milagros, porque Dios es Dios. Entonces, sé empático con Dios. Y eso, pues, conociendo lo que Dios dice y sabiendo que Dios te ama. Y también le quiero dar un mensaje a nuestros amigos, Sandy y Jorge, es la misma situación. Dios es fiel y no importa por qué estén pasando, Dios es fiel y Dios va a tener la mejor respuesta como la tuvo con Armando y Leti. Dios les bendiga. Amén, Dios no nos abandona, pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Seamos muy sabios. Ya conocemos el carácter de nuestro esposo, de nuestra esposa. Sabemos sus límites. No lleguemos a esos límites. No dejemos que la olla express explote. Antes de que explote, seamos sabios, cerremos la boca. Ya habrá tiempo de discutirlo. Si no es en el momento, ese día pasarán 2, 3 días, pero siempre va a haber el momento y Dios nos va a respaldar. Gracias. Bueno, pues muy bien, chicos. Yo quiero agradecerles a Pepe y Elide. Gracias por haber coordinado el día de hoy. Fue una bendición. Gracias a todos los que nos siguieron por medio de este conducto del Facebook. Y pues el día de mañana va a haber una retransmisión de esta misma emisión de este tema el día de mañana a las 10 de la mañana por YouTube. Entonces, pues Dios les bendiga. ¿Tenemos un tema la próxima semana? La próxima semana tendremos el tema de acuerdos. Creo que esto es muy importante dentro del matrimonio y nos van a compartir Arturo y Soco Aguas, que son los responsables de los matrimonios con hijos pequeños. Entonces, por favor, tomen nota si están interesados en que podamos solucionar, platicar con ustedes en los chats. Por favor, denos aquí sus datos para poder contactarnos. Si fue de bendición para ti esta emisión, compártelo con tus amigos, con tus primos, con tus vecinos, porque lo importante es que la gente reciba de Dios, reciba consejo de Dios. Entonces, chicos, a ustedes muchas gracias a todos por su cariño, por su trabajo, por este tiempo, y a los que nos están viendo también, como dijo Elide, todas sus peticiones de oración las vamos a pasar para que se esté orando en la iglesia continuamente por ustedes. Dios les bendiga y pues bendiciones. Hasta luego. Bye. Bye. La Cuaya en tu casa.
Bueno, adiós. Adiós. Adiós.